Luis Villoro Toranzo, reconocido filósofo, investigador, profesor y diplomático mexicano de origen español, dejó un legado significativo en diversos ámbitos. Nacido el 3 de noviembre de 1922 en Barcelona, España, y fallecido el 5 de marzo de 2014 en la Ciudad de México a los 91 años, su vida y obra han dejado huella en la filosofía mexicana. Biografía: Luis Villoro nació en el seno de una familia multicultural el 3 de noviembre de 1922, hijo de Miguel Villoro, un médico catalán, y María Luisa Toranzo, una mexicana originaria de San Luis Potosí. Realizó su doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde 1948, comenzó su labor como profesor en la misma facultad y se convirtió en un importante fundador del Grupo Hiperión, siendo discípulo directo de José Gauss. A lo largo de su carrera, ocupó cargos relevantes en la UNAM, incluyendo la presidencia de la Asociación Filosófica de México. En diciembre de 1986, recibió el prestigioso Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Luis Villoro desempeñó roles destacados como embajador de México ante la UNESCO entre 1983 y 1987, durante la presidencia de Miguel de la Madrid. También fue director de la revista de la Universidad y militante del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en sus últimos años. Contribuciones: su legado filosófico se manifiesta en obras como El concepto de ideología y creer, saber, conocer, donde exploró temas cruciales para entender la sociedad y la cultura. Villoro también desempeñó un papel clave en la formación de nuevas generaciones de filósofos y en la difusión de la filosofía en México. Reconocimientos: en 2002, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y en 2004, por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, fue miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua desde septiembre de 2007. Compromiso social: Villoro destacó por su compromiso social, siendo militante del EZLN y participando activamente en movimientos indígenas insurgentes. Su labor como centinela en la periferia zapatista evidenció su apoyo a la autodeterminación de los pueblos originarios. Luis Villoro, destacado filósofo mexicano, abordó una amplia gama de temas a lo largo de su distinguida carrera intelectual. Su pensamiento profundo y multifacético se puede clasificar en varios temas fundamentales que reflejan su enfoque metafísico, ético y crítico. A través de sus escritos y reflexiones, Villoro se adentró en cuestiones fundamentales que abarcan desde la alteridad metafísica hasta la dimensión crítica del pensamiento filosófico. Este análisis se propone desentrañar los principales temas que definieron la filosofía de Luis Villoro. Comprensión metafísica de la alteridad. Uno de los pilares centrales de la filosofía de Villoro es la comprensión metafísica de la alteridad. Se sumergió en la exploración de la otredad, indagando en los elementos que conforman la identidad de los individuos y las comunidades. A través de este enfoque, Villoro examinó las complejidades de la relación entre el yo y el otro, desafiando las nociones convencionales y proponiendo una visión enriquecida de la diversidad humana. Límites y alcances de la razón. Villoro profundizó en la naturaleza de la razón, explorando sus límites y alcances. Cuestionó críticamente la capacidad de la razón para comprender la complejidad del mundo y señaló las limitaciones inherentes a este instrumento cognitivo. A través de este análisis, Villoro contribuyó a la reflexión filosófica sobre la epistemología y la relación entre el conocimiento y la realidad. Vínculo entre conocimiento y poder. El pensamiento de Villoro también se centró en el vínculo intrínseco entre el conocimiento y el poder. Analizó cómo las estructuras de poder influyen en la producción y distribución del conocimiento, destacando la importancia de desentrañar las dinámicas que subyacen en estas relaciones. Esta perspectiva crítica ha influido en los estudios contemporáneos sobre la epistemología política. Búsqueda de comunión con los otros. Otro aspecto central de la filosofía de Villoro es la búsqueda de la comunión con los demás. Abogó por la construcción de puentes culturales y éticos que permitieran una comprensión más profunda y enriquecedora entre las diversas comunidades. Su obra refleja un compromiso con la idea de que la verdadera filosofía debe aspirar a la construcción de un espacio compartido de comprensión humana. Reflexión ética sobre la injusticia. Villoro no solo se limitó a explorar temas metafísicos y epistemológicos, sino que también se sumergió en una reflexión ética profunda sobre la injusticia. Su filosofía ética busca entender las raíces de la injusticia social, proponiendo vías para abordar y superar las disparidades que aquejan a las sociedades contemporáneas. Respeto a las diferencias culturales. La defensa del respeto a las diferencias culturales se erige como otro pilar en la obra de Villoro. Abogó por una apreciación profunda y respetuosa de la diversidad cultural, desafiando la homogeneización cultural y fomentando el diálogo intercultural como medio para enriquecer la comprensión global. Dimensión crítica del pensamiento filosófico. Finalmente,
Villoro incorporó una dimensión crítica esencial en su pensamiento filosófico, desafiando las concepciones establecidas, cuestionó las estructuras de poder, los discursos dominantes y propuso una filosofía que no solo interpreta el mundo, sino que también busca transformarlo. Trayectoria intelectual en 3 etapas. La trayectoria intelectual de Villoro se divide en 3 etapas fundamentales. En una primera fase, se centró en lo particular y la filosofía histórica. En una segunda etapa, abordó lo universal y la filosofía teórica. Finalmente, en su tercera etapa, buscó una síntesis, adentrándose en la filosofía práctica. Este desarrollo evolutivo destaca la riqueza y complejidad de su pensamiento a lo largo del tiempo. Contribuciones específicas. Dentro de estos temas generales, Villoro realizó contribuciones específicas. Dedicó textos relevantes al estudio de la filosofía de los pueblos indígenas, profundizando en sus cosmovisiones y desafíos contemporáneos. También analizó en detalle el pensamiento de figuras como Wittgenstein y Descartes, aportando perspectivas únicas a la comprensión de sus obras. La reflexión sobre el silencio ocupa un lugar destacado en su obra, explorando sus significados y potencialidades en el ámbito filosófico y social. Compromiso social y político. El compromiso social y político de Villoro se evidencia en su estudio del indigenismo en México y su análisis de la Revolución de Independencia. Propuso la configuración de un Estado plural acorde con la diversidad cultural mexicana y abogó por repensar la democracia en el contexto del levantamiento del EZLN en 1994. Archivo Luis Villoro, un tesoro filosófico en 2 instituciones emblemáticas. El archivo personal de Luis Villoro, albergado en la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, así como el Fondo Villoro en la Biblioteca El Ateneo de la Juventud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, constituyen un tesoro invaluable para académicos, investigadores y amantes de la filosofía. Estos archivos ofrecen una ventana única hacia la mente de uno de los pensadores más destacados de México, permitiendo una inmersión profunda en su obra y pensamiento. Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Fondo documental. En la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM se conserva el fondo documental que anteriormente constituye el archivo personal de Luis Villoro. Este acervo, meticulosamente organizado, abarca correspondencia, manuscritos, apuntes, conferencias y otros documentos que ofrecen una visión detallada del proceso creativo e intelectual del filósofo. Consulta y acceso. El acceso a este archivo proporciona a investigadores y académicos la oportunidad de sumergirse en la mente de Villoro. La posibilidad de consultar correspondencia con colegas, esbozos de obras inéditas y documentos que evidencian su proceso de pensamiento brinda una experiencia única para aquellos interesados en estudiar a fondo su legado filosófico. Importancia histórica y cultural. Este archivo no solo es un recurso valioso para la investigación académica, sino que también posee una significativa importancia histórica y cultural. Documenta no solo las ideas de Villoro, sino también su contexto, relaciones intelectuales y el devenir de la filosofía en México a lo largo del tiempo. Biblioteca El Ateneo de la Juventud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Fondo Villoro. La Biblioteca El Ateneo de la Juventud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo alberga el Fondo Villoro, conformado por la generosa donación de la biblioteca personal del filósofo. Este fondo cuenta con más de 6.000 volúmenes, abarcando una amplia diversidad de temas, desde filosofía hasta literatura, proporcionando una visión completa de los intereses intelectuales de Villoro. Extensión y variedad. El Fondo Villoro es una extensa colección que abarca libros, revistas, documentos y materiales diversos que reflejan la erudición y la curiosidad intelectual del filósofo. Esta extensa biblioteca personal ofrece una panorámica de las fuentes, influencias y lecturas que moldearon el pensamiento de Villoro a lo largo de su vida. Centro de estudios y reflexión. Este archivo no solo se erige como un centro de estudios, sino como un espacio de reflexión. Los estudiantes, académicos y visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en las mismas páginas que exploró Villoro, estableciendo así un vínculo directo con su legado y contribución al pensamiento filosófico en México. Análisis erudito. La razón del otro. Estudios sobre el pensamiento de Luis Villoro de Mario Teodoro Ramírez. La obra La razón del otro. Estudios sobre el pensamiento de Luis Villoro, escrita por Mario Teodoro Ramírez y publicada por la UNAM en 2010, representa una contribución significativa al entendimiento profundo del pensamiento de Luis Villoro Toranzo, el destacado filósofo mexicano de origen español. Este análisis erudito se sumerge en las complejidades de la obra de Villoro, explorando las dimensiones metafísicas, éticas y epistemológicas que caracterizan su filosofía, estructura y contenido. Profundización en la metafísica de la alteridad. Ramírez realiza una inmersión profunda en la comprensión metafísica de la alteridad, un tema central en la filosofía de Villoro. Explora cómo Villoro aborda la relación
relación entre el individuo y el otro, destacando los matices de esta conexión y su importancia en la construcción de la identidad y la ética. Límites y alcances de la razón. El análisis se adentra en la reflexión de Villoro sobre los límites y alcances de la razón. Examina cómo el filósofo mexicano aborda preguntas fundamentales sobre la capacidad humana para conocer y comprender el mundo, así como las limitaciones intrínsecas de la razón. Conexión entre conocimiento y poder. Un aspecto destacado es la exploración de la conexión entre el conocimiento y el poder en la filosofía de Villoro. Ramírez desentraña cómo Villoro analiza críticamente la relación entre el saber y el ejercicio del poder, ofreciendo perspectivas profundas sobre la dinámica entre el conocimiento y las estructuras sociales. Reflexión ética sobre la injusticia. La obra profundiza en la reflexión ética de Villoro sobre la injusticia. Analiza cómo el filósofo aborda cuestiones éticas fundamentales, planteando preguntas provocativas sobre la moralidad y proponiendo enfoques para enfrentar y comprender la injusticia en diversas esferas sociales. Defensa del respeto a las diferencias culturales. Otra dimensión clave es la defensa de Villoro respecto al respeto a las diferencias culturales. El análisis examina cómo aborda la diversidad cultural, promoviendo el diálogo y la comprensión entre diferentes tradiciones, y cómo esto se refleja en su visión de una sociedad plural. Dimensión crítica del pensamiento filosófico. Se explora la dimensión crítica del pensamiento filosófico de Villoro. Ramírez destaca cómo el filósofo mexicano no solo presenta análisis profundos, sino que también establece una postura crítica ante las corrientes dominantes, ofreciendo alternativas y perspectivas frescas. Trascendencia y relevancia. Contextualización histórica e intelectual. Ramírez no solo analiza las ideas de Villoro, sino que también contextualiza sus contribuciones dentro del panorama filosófico más amplio, considerando influencias, diálogos con otros pensadores y el contexto histórico e intelectual en el que se desarrolló su obra. Diálogo con la obra de Villoro. El análisis establece un diálogo continuo con la obra original de Villoro, citando y referenciando sus escritos clave para respaldar y contextualizar las interpretaciones y argumentaciones presentadas por Ramírez. Amplitud temática y coherencia. La obra de Ramírez demuestra una amplitud temática que abarca los principales pilares del pensamiento de Villoro. La coherencia en la presentación y el desarrollo de cada tema fortalece la comprensión integral de la filosofía del autor. Contribución a la investigación filosófica. Aportes innovadores. Este análisis aporta perspectivas innovadoras y enriquecedoras al pensamiento de Villoro, presentando interpretaciones que pueden abrir nuevas vías de investigación y reflexión filosófica. Estímulo para estudios posteriores. La obra de Ramírez se presenta como un estímulo para estudios posteriores sobre el pensamiento de Villoro, sirviendo como punto de partida para académicos y estudiantes interesados en profundizar en aspectos específicos de su filosofía. La razón del otro. Estudios sobre el pensamiento de Luis Villoro de Mario Teodoro Ramírez se erige como un análisis erudito y exhaustivo que ilumina las múltiples facetas del pensamiento de Luis Villoro. Su capacidad para desentrañar los temas fundamentales y presentarlos en un contexto histórico y filosófico más amplio contribuye significativamente a la comprensión y apreciación de la obra de Villoro, consolidando esta obra como una referencia valiosa en los estudios filosóficos contemporáneos. El archivo personal de Luis Villoro resguardado en la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y el Fondo Villoro en la Biblioteca El Ateneo de la Juventud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, representan tesoros inestimables. Estos archivos no solo ofrecen acceso a la riqueza de la obra y el pensamiento de Villoro, sino que también se erigen como testimonios tangibles de la historia intelectual de México. La posibilidad de explorar correspondencia, manuscritos y la extensa biblioteca personal de Villoro proporciona una experiencia única que enriquece la comprensión y apreciación de su legado filosófico. La filosofía de Luis Villoro es un tapiz complejo y enriquecedor que aborda cuestiones fundamentales de la existencia, el conocimiento y la ética. A lo largo de su vida, dedicó su pensamiento a comprender la alteridad, explorar los límites de la razón y desentrañar el entramado entre conocimiento y poder. Su legado se manifiesta en la defensa de la comunión entre los seres humanos, la reflexión ética sobre la injusticia y el respeto a las diferencias culturales. Villoro no solo interpretó el mundo, sino que también lo desafió y contribuyó a su transformación. Su obra, distribuida en 3 etapas intelectuales distintas, revela la evolución y profundidad de su pensamiento. Con un compromiso social palpable, su filosofía no solo permanece como un legado académico, sino como un llamado a la acción y la reflexión en la construcción de sociedades más justas y respetuosas. En conclusión, la vida y obra de Luis Villoro han dejado una marca indeleble en la filosofía mexicana y su compromiso social sigue inspirando a las nuevas generaciones. El 5 de marzo de 2014 marcó el final de una era filosófica en México con la partida de uno de sus más prominentes pensadores, Luis Villoro Toranzo. A la edad de 91 años, el filósofo, investigador y diplomático mexicano de origen español dejó este mundo, sumiendo a la comunidad académica y a sus seguidores en un profundo luto. Luis Villoro, quien había dedicado décadas de su vida al análisis profundo de la filosofía, la ética y la alteridad, sucumbió a una insuficiencia respiratoria.
Este desenlace marcó el cierre de una vida caracterizada por la dedicación a la reflexión crítica y la búsqueda de la verdad filosófica. El filósofo, nacido en Barcelona el 3 de noviembre de 1922, había consolidado su legado como un referente indispensable en la escena intelectual de México. Su trayectoria incluyó roles destacados como embajador de México ante la UNESCO, presidente del Colegio Nacional y miembro distinguido de la Academia Mexicana de la Lengua, entre otros. Luis Villoro, a lo largo de su vida, no solo contribuyó con ideas transformadoras, sino que también desempeñó un papel activo en la vida política de México, participando en movimientos y partidos de oposición de izquierda. Su incansable labor en pro de la justicia y la diversidad cultural lo convirtieron en un referente ético y político. Su fallecimiento no solo representó la pérdida de un individuo excepcional, sino también el cierre de un capítulo en la historia de la filosofía mexicana. Sus enseñanzas y reflexiones continúan resonando en las aulas universitarias y más allá, influyendo en las nuevas generaciones de filósofos y pensadores críticos. El legado de Luis Villoro perdura no solo en sus escritos y contribuciones académicas, sino también en el impacto duradero que dejó en la forma en que la sociedad mexicana aborda cuestiones fundamentales de ética, alteridad y justicia. Su partida dejó un vacío, pero también abrió la puerta a una reflexión más profunda sobre las ideas que defendió y promovió a lo largo de su vida. En resumen, el 5 de marzo de 2014 marcó el adiós físico de Luis Villoro, pero su legado intelectual sigue vivo en cada rincón de la filosofía mexicana. Su contribución erudita y su compromiso con la verdad y la justicia siguen inspirando a aquellos que buscan comprender el mundo desde una perspectiva crítica y reflexiva. Ahora les presentaré la obra del autor, que irá acompañada de un pequeño texto descriptivo que les explicará de manera sencilla de qué trataban algunas de sus obras. Obras del autor, una exploración detallada. 1. Los grandes momentos del indigenismo en México, 1950. Este trabajo seminal, publicado por el Colegio de México, arroja luz sobre los principales hitos del indigenismo en México. Villoro traza la evolución de las políticas y actitudes hacia los pueblos indígenas, desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo. Su tesis principal sostiene que el indigenismo no solo ha sido una herramienta política, sino también una expresión de la identidad nacional mexicana, el sentido de la vida, 1953. En esta obra, editada por la UNAM, Villoro aborda una de las preguntas fundamentales de la existencia humana, el sentido de la vida. Su enfoque combina la filosofía, la psicología y la religión para explorar las diferentes perspectivas sobre este tema. La tesis central es que el sentido de la vida es una construcción individual y subjetiva, influenciada por diversos factores culturales y personales. El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, publicado por la UNAM, este libro examina el complejo proceso ideológico que impulsó la Revolución de Independencia en México. Villoro analiza las ideas y las fuerzas sociales que contribuyeron al movimiento independentista, destacando su significado en el contexto histórico de la época. Su tesis principal argumenta que la lucha por la independencia fue tanto un movimiento político como intelectual. Páginas filosóficas, 1962. Esta obra, editada por la Universidad Veracruzana, recopila una serie de ensayos filosóficos de Villoro. Desde la ética hasta la metafísica, Villoro aborda una amplia gama de temas filosóficos en este libro. Su tesis central es que la filosofía es una herramienta poderosa para comprender el mundo y nuestra relación con él. La idea y el ente en la filosofía de Descartes, 1965, publicado por el FCE. Este libro profundiza en la filosofía de René Descartes, centrándose en la relación entre la idea y el ser. Villoro examina la influencia de Descartes en el pensamiento moderno y ofrece una interpretación original de sus principales conceptos. Su tesis principal argumenta que la distinción entre la idea y el ser es fundamental para entender la filosofía cartesiana. Signos políticos, 1974. En esta obra, editada por Grijalbo, Villoro analiza los signos y símbolos políticos que dan forma a la sociedad mexicana. Desde las banderas nacionales hasta los discursos políticos, Villoro examina cómo los signos políticos influyen en la identidad nacional y en la dinámica política del país. Su tesis principal sostiene que los signos políticos son herramientas poderosas para la movilización y la manipulación de masas. Estudios sobre Husserl, 1975, publicado por la UNAM, este libro ofrece una profunda exploración del pensamiento del filósofo alemán Edmund Husserl. Villoro examina las principales ideas de Husserl, como la fenomenología y la epogé, y su relevancia para la filosofía contemporánea. Su tesis central es que el pensamiento de Husserl sigue siendo relevante para abordar cuestiones fundamentales sobre la conciencia y la experiencia humana. Con una obra que abarca desde la filosofía política hasta la reflexión ética, Luis Villoro ha dejado un legado profundo en el pensamiento filosófico mexicano. Su versatilidad intelectual
intelectual se evidencia en su capacidad para abordar cuestiones fundamentales, desde la identidad indígena hasta la metafísica de Descartes. Su enfoque crítico y su compromiso con la diversidad cultural y la ética política han influido significativamente en la forma en que entendemos la filosofía y la sociedad en México. A lo largo de su carrera, Villoro desarrolló tesis interrelacionadas que han marcado su impacto en la filosofía mexicana. Comprensión metafísica de la alteridad. Exploró la naturaleza de la alteridad desde una perspectiva metafísica, resaltando la importancia de comprender y respetar las diferencias. Luis Villoro abordó con profundidad la comprensión metafísica de la alteridad, ofreciendo una perspectiva en la que la alteridad se convierte en un fenómeno ontológico fundamental. En sus palabras, la alteridad es un componente esencial de la realidad, una condición inherente a la existencia misma. Villoro, Páginas filosóficas, 1962. Al explorar la naturaleza de la alteridad, Villoro destacó la importancia de ir más allá de una mera aceptación superficial de las diferencias y adentrarse en una comprensión profunda de cómo estas diferencias contribuyen a la riqueza y complejidad del ser. Villoro argumentó que la alteridad no debe ser simplemente tolerada, sino abrazada como parte integral de la existencia humana y del tejido mismo de la realidad. En este sentido, sostuvo que la metafísica de la alteridad implica reconocer que la diversidad no es una anomalía, sino una característica esencial que da forma a la totalidad de la realidad. Villoro, La significación del silencio y otros ensayos, 2008. Esta perspectiva metafísica lleva a una comprensión más profunda de la interconexión de todos los seres, y Villoro subraya que en la alteridad encontramos la raíz de nuestra propia existencia compartida. Villoro, Creer, Saber, Conocer, 1982. Asimismo, Villoro abogó por el respeto activo a las diferencias, y no simplemente por la tolerancia pasiva. Para él, la comprensión metafísica de la alteridad implica un compromiso constante de aprender de los demás, de nutrirnos de las diversas formas de ser que coexisten en el mundo. Villoro, Estado plural, Pluralidad de culturas, 1998. Esta postura no solo es un acto ético, sino también un reconocimiento de la riqueza ontológica que la alteridad aporta a la existencia humana. En última instancia, la visión de Villoro sobre la comprensión metafísica de la alteridad impulsa a replantear nuestra relación con el otro, y sus palabras resuenan como un llamado a reconocer en la otredad no solo la diferencia, sino la coexistencia de múltiples formas de ser, todas igualmente legítimas en la construcción del tejido universal de la realidad. Villoro, Signos políticos, 1974. Su enfoque metafísico trasciende las dimensiones superficiales de la diversidad y ofrece una base conceptual para una convivencia más profunda y significativa entre los seres humanos. Límites y alcances de la razón. Examinó críticamente los límites y alcances de la razón humana, planteando preguntas sobre su capacidad para abordar aspectos complejos de la existencia. Luis Villoro realizó una indagación exhaustiva sobre los límites y alcances de la razón, desafiando las fronteras del pensamiento humano y planteando preguntas cruciales sobre la capacidad de la razón para abordar aspectos complejos de la existencia. En su obra El pensamiento moderno, Filosofía del Renacimiento, 1992, Villoro se sumerge en la historia de la filosofía, cuestionando cómo la razón ha evolucionado y enfrentado obstáculos a lo largo del tiempo. Villoro señaló que, aunque la razón es una herramienta invaluable, este tiene límites intrínsecos que la vuelven insuficiente para comprender la totalidad de la realidad. La razón, aunque poderosa, encuentra sus propias limitaciones en la complejidad del mundo, afirmó Villoro. El pensamiento moderno, 1992. Esta percepción crítica de la razón lo llevó a explorar las áreas de la experiencia humana que escapan a su comprensión, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la capacidad de la razón para aprehenderla en su totalidad. En su obra Creer, Saber, Conocer, 1982, Villoro profundizó en la reflexión epistemológica, argumentando que la razón, aunque capaz de conocer y comprender, encuentra barreras en la comprensión de fenómenos complejos y subjetivos. La razón humana se enfrenta a la dificultad de aprender las dimensiones más profundas de la existencia, especialmente aquellas vinculadas a la subjetividad y la experiencia personal, escribió Villoro. Creer, Saber, Conocer, 1982. Villoro también destacó que, al examinar los límites de la razón, es esencial considerar cómo las estructuras sociales y culturales influyen en la formación de la misma razón. No podemos entender los límites de la razón sin contextualizarla en las dinámicas sociales y culturales que la moldean, afirmó Villoro. Signos políticos, 1974. Esta perspectiva ampliada plantea preguntas fundamentales sobre cómo la razón está condicionada por factores externos y cómo estos condicionamientos afectan su capacidad para abordar aspectos complejos de la existencia. En resumen, la exploración de Luis Villoro sobre los límites y alcances de la razón no solo representa un análisis crítico de la capacidad cognitiva humana, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo abordamos la complejidad de la realidad, reconociendo las limitaciones inherentes a la razón y sus implicaciones
en la comprensión del mundo, vínculo entre conocimiento y poder, analizó la relación intrínseca entre el conocimiento y el poder, señalando cómo las estructuras de poder influyen en la producción y distribución del conocimiento. Luis Villoro dedicó parte significativa de su obra al análisis profundo del vínculo entre conocimiento y poder, explorando la intrincada relación entre estas dos fuerzas y resaltando cómo las estructuras de poder influyen en la producción y distribución del conocimiento. Este tema fundamental se entrelaza en varias de sus obras, y podemos rastrear sus reflexiones a través de textos clave como Signos políticos, 1974, y El poder y el valor, Fundamentos de una ética política, 1997. En Signos políticos, 1974, Villoro examina de manera crítica cómo el conocimiento y el poder están entrelazados en las dinámicas sociales y políticas. Aborda la idea de que aquellos que detentan el poder tienen la capacidad de definir y controlar el conocimiento, influyendo así en la percepción colectiva de la realidad. El conocimiento no es neutral, está moldeado por las estructuras de poder presentes en una sociedad, sostiene Villoro en su obra. Villoro, Signos políticos, 1974. El filósofo mexicano también destaca cómo el acceso al conocimiento puede convertirse en un medio de ejercicio y consolidación del poder. El control sobre la información y el conocimiento es una forma de mantener y perpetuar las estructuras de poder existentes, expone Villoro en Signos políticos, 1974. Esta perspectiva pone de manifiesto la importancia de comprender cómo las élites pueden manipular la información para mantener su dominio y cómo el acceso al conocimiento puede convertirse en una herramienta liberadora. En El poder y el valor, Fundamentos de una ética política, 1997, Villoro extiende su análisis sobre el vínculo entre conocimiento y poder al ámbito ético y político. Examina cómo la posesión y la distribución del conocimiento pueden impactar directamente en la configuración de valores éticos y en la toma de decisiones políticas. El conocimiento no solo es un instrumento de poder, sino también un determinante ético que moldea nuestras percepciones de lo correcto e incorrecto, argumenta Villoro. Villoro, El poder y el valor, 1997. En la obra de Luis Villoro sobre el vínculo entre conocimiento y poder representa una profunda reflexión sobre cómo estas fuerzas interactúan en la sociedad. Su análisis crítico invita a cuestionar la relación intrínseca entre el conocimiento y el poder, destacando la necesidad de una conciencia informada y una distribución equitativa del conocimiento para lograr sociedades más justas y éticas. Búsqueda de comunión con los otros, abordó la importancia de buscar la comunión con los demás, destacando la necesidad de conexiones significativas en la experiencia humana. La búsqueda de comunión con los otros se erige como uno de los temas centrales en la obra de Luis Villoro, reflejando su profunda preocupación por la conexión humana y la construcción de relaciones significativas. Este tema atraviesa varios de sus escritos, y su enfoque se encuentra especialmente en obras como Creer, Saber, Conocer, 1982, y De la libertad a la comunidad, 2001. En Creer, Saber, Conocer, 1982, Villoro examina la dinámica entre las creencias individuales y la construcción de conocimiento colectivo. En su búsqueda de comunión, destaca la importancia de compartir experiencias y reflexiones con los demás. La creencia no es simplemente un fenómeno individual, sino que se convierte en un medio de conexión con los demás cuando se comparte y se cuestiona en conjunto, expresa Villoro. Villoro, Creer, Saber, Conocer, 1982. Esta idea subraya la dimensión social de nuestras creencias y cómo éstas pueden actuar como puentes hacia una comprensión compartida. En De la libertad a la comunidad, 2001, Villoro amplía su reflexión sobre la búsqueda de comunión al contexto político y ético. Aquí, aboga por la importancia de construir comunidades basadas en la libertad y la participación activa. La verdadera libertad solo se alcanza cuando estamos conectados y comprometidos con otros en una comunidad que valora la diversidad y la participación, sostiene Villoro. Villoro, De la libertad a la comunidad, 2001. Esta perspectiva resalta la idea de que la búsqueda de comunión no es solo un aspecto personal, sino también un imperativo ético y político. En síntesis, la obra de Luis Villoro sobre la búsqueda de comunión con los otros profundiza en la necesidad intrínseca de conexión en la experiencia humana. A través de sus escritos, insta a considerar la importancia de compartir creencias y experiencias como un medio fundamental para construir comunidades más sólidas y éticamente comprometidas. La conexión con los demás, según Villoro, no solo enriquece nuestras vidas individuales, sino que también contribuye a la formación de sociedades más justas y cohesionadas. Reflexión ética sobre la injusticia. Desarrolló una reflexión ética profunda sobre la injusticia, cuestionando las raíces y consecuencias éticas de las estructuras sociales desiguales. La reflexión ética sobre la injusticia constituye un eje fundamental en la obra de Luis Villoro, marcando su compromiso con la crítica profunda de las desigualdades sociales y las estructuras injustas. Este tema se manifiesta en varias de sus obras, entre las cuales destacan El poder y el valor, Fundamentos de una ética política, 1997, y Estado plural, Pluralidad de culturas, 1998. En El poder y el valor,
Fundamentos de una ética política, 1997, Villoro emprende una exploración ética que se sumerge en la complejidad de las relaciones de poder y la moralidad en el ámbito político. En su análisis, señala cómo las injusticias no solo son manifestaciones superficiales de la desigualdad, sino que están arraigadas en estructuras sociales más profundas. La ética política debe desentrañar las relaciones del poder y valor que sustentan las injusticias estructurales, afirma Villoro, El poder y el valor, 1997. Aquí, destaca la importancia de comprender las raíces sistémicas de la injusticia para abordarlas eficazmente. En Estado plural, pluralidad de culturas, 1998, Villoro amplía su reflexión ética a la diversidad cultural y las tensiones entre las distintas identidades en un contexto nacional. Cuestiona las estructuras hegemónicas que perpetúan la discriminación y aboga por un Estado que reconozca y celebre la pluralidad cultural. La reflexión ética debe confrontar las formas en que las estructuras estatales contribuyen a la injusticia cultural, reconociendo la diversidad como un valor fundamental, expone Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, 1998. Reflexión ética sobre la injusticia. En la obra de Luis Villoro destaca su compromiso con una ética política profunda que va más allá de las manifestaciones superficiales de la desigualdad. Villoro aboga por una ética que desentrañe las raíces de la injusticia estructural y confronte las dimensiones culturales de la desigualdad. Su obra resuena con una llamada a la acción ética y política para transformar las estructuras que perpetúan la injusticia. Defensa del respeto a las diferencias culturales, abogó por el respeto a las diferencias culturales como un principio fundamental para la convivencia pacífica y la construcción de identidades nacionales auténticas. La defensa del respeto a las diferencias culturales. En la filosofía de Luis Villoro destaca su compromiso con la diversidad cultural como un principio esencial para la convivencia pacífica y la construcción de identidades nacionales auténticas. Este tema se refleja especialmente en obras como Estado plural, pluralidad de culturas, 1998, y De la libertad a la comunidad, 2001. En Estado plural, pluralidad de culturas, 1998, Villoro aborda la complejidad de la diversidad cultural en el contexto de un Estado. Defiende el respeto a las diferentes expresiones culturales como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa y equitativa. El reconocimiento y respeto a la diversidad cultural son esenciales para la construcción de un Estado plural que celebre la riqueza de las distintas identidades presentes en la sociedad, sostiene Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, 1998. Aquí, subraya la importancia de no solo tolerar, sino apreciar y respetar las diferencias culturales como una forma de enriquecimiento para la sociedad en su conjunto. En De la libertad a la comunidad, 2001, Villoro extiende su análisis a la relación entre la libertad individual y la comunidad, destacando cómo el respeto a las diferencias culturales es esencial para la construcción de una comunidad auténtica. La libertad no debe entenderse como un individualismo desvinculado de la diversidad cultural, más bien, debe verse como un espacio que permite la convivencia respetuosa de las distintas identidades culturales, expone Villoro, De la libertad a la comunidad, 2001. En la obra de Luis Villoro resalta su compromiso con la construcción de sociedades plurales que valoren y respeten las diversas expresiones culturales. Villoro aboga por la creación de un entorno en el que las diferencias no solo sean toleradas, sino celebradas como elementos enriquecedores de la identidad nacional. Su obra resuena con la importancia de la diversidad cultural en la formación de comunidades auténticas y justas. Dimensión crítica del pensamiento filosófico. Destacó la importancia de la dimensión crítica en el pensamiento filosófico, alentando a la evaluación constante de nuestras creencias y estructuras conceptuales. La dimensión crítica del pensamiento filosófico en la obra de Luis Villoro constituye un elemento fundamental que atraviesa su extensa trayectoria intelectual. Villoro no solo se dedicó a explorar distintos temas filosóficos, sino que también abogó por una constante evaluación y cuestionamiento de las creencias y estructuras conceptuales. Su obra, marcada por esta dimensión crítica, se refleja en textos como Signos políticos, 1974, y El poder y el valor, Fundamentos de una ética política, 1997. En Signos políticos, 1974, Villoro explora la relación entre el pensamiento filosófico y la realidad política. Aquí, destaca la necesidad de una postura crítica para entender los signos políticos que moldean la sociedad. La filosofía no puede ser un ejercicio pasivo, sino que debe implicar un constante cuestionamiento de las estructuras políticas que nos rodean, enfatiza Villoro, Signos políticos, 1974. Esta perspectiva crítica se convierte en un hilo conductor a lo largo de su obra, subrayando la importancia de examinar de manera constante las bases sobre las cuales se construyen nuestras concepciones políticas. En El poder y el valor,
Fundamentos de una ética política, 1997, Villoro profundiza en la dimensión ética y política de su pensamiento, abogando por una ética que incorpore una postura crítica ante el poder. La dimensión crítica implica no solo cuestionar el poder externo, sino también examinar nuestras propias convicciones y valores, expone Villoro, El poder y el valor, 1997. Aquí, resalta la importancia de una crítica interna que lleve a la transformación y mejora constante de nuestras estructuras éticas. En síntesis, la dimensión crítica del pensamiento filosófico en la obra de Luis Villoro representa un llamado constante a la reflexión y evaluación. Villoro insta a los filósofos y a la sociedad en general a no conformarse con creencias estáticas, sino a abrazar la tarea incesante de cuestionar y revisar las bases de su pensamiento, con el objetivo de construir un entendimiento más profundo y coherente del mundo que les rodea. La crítica, para Villoro, no es solo un método filosófico, sino un compromiso vital con la búsqueda constante de la verdad y la mejora ética y política. Luis Villoro, a lo largo de su rica carrera filosófica, estuvo influenciado por diversas corrientes y filósofos, y también tuvo roces y desencuentros intelectuales. Además, es esencial explorar a los pensadores que le precedieron y que marcaron el terreno para su propio desarrollo filosófico. Luis Villoro fue moldeado por una variedad de influencias, desde sus maestros hasta las corrientes filosóficas en las que se sumergió. Los roces con el gobierno y su participación en movimientos sociales subrayan su compromiso con la crítica y la búsqueda de una sociedad más justa. Asimismo, la influencia de filósofos mexicanos y extranjeros que le precedieron ayudó a dar forma a su perspectiva única en el panorama filosófico mexicano. Villoro fue discípulo directo de José Gaos, un influyente filósofo español. La relación con Gaos dejó una marca profunda en Villoro y contribuyó a su orientación filosófica. Gaos influyó en la formación de Villoro en el ámbito de la fenomenología. Villoro se vio influenciado por corrientes fenomenológicas y existencialistas, especialmente a través de su participación en el Grupo Hiperión, donde se abordaron temas fundamentales relacionados con la existencia y la identidad. Como parte del Grupo Hiperión, Villoro estuvo inmerso en el pensamiento de Antonio Caso, quien fue una figura central en la filosofía mexicana y cuyas ideas influyeron en la comprensión de la identidad mexicana y la filosofía de lo mexicano. Villoro tuvo ciertos roces con el gobierno mexicano durante el movimiento estudiantil de 1968. Su participación en protestas y su postura crítica ante el autoritarismo político evidencian desencuentros con el poder establecido en sus últimos años. Villoro se acercó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, lo que podría haber generado roces con aquellos que no compartían sus simpatías hacia el movimiento indígena insurgente. José Vasconcelos, como parte del Grupo Hiperión, Villoro compartió influencias con José Vasconcelos, cuyas ideas sobre la educación y la identidad nacional influyeron en la discusión filosófica de la época. Miguel de Unamuno, la filosofía existencialista y vitalista de Miguel de Unamuno también puede haber dejado una impresión en la forma en que Villoro abordó cuestiones relacionadas con la existencia y la vida. En el espíritu crítico y la búsqueda constante de justicia que caracterizaron la filosofía de Luis Villoro, resuena su voz en la afirmación: la filosofía es una permanente búsqueda de respuestas, pero también una eterna interrogación que nos invita a cuestionar los fundamentos de nuestra comprensión y acción en el mundo.